Mucho se ha hablado y se habla de neoliberalismo, principalmente a partir de la llegada del nuevo gobierno encabezado por López Obrador en 2018, autodenominada Cuarta Transformación o 4T, por un hecho muy concreto. Desde que estaba en campaña y evidentemente cuando asumió la presidencia, afirmó que se iba a terminar el neoliberalismo que tanto daño le había hecho al pueblo de México. El 17 de marzo del 2019, el presidente anunció formalmente el fin de la política neoliberal. Pero, ¿qué es? ¿Cuándo surge? ¿En qué momento se implementa? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Y lo más importante, ¿ha llegado a su fin el neoliberalismo? Bienvenidos a esta nueva cápsula desde el podcast Iskra. Yo soy Eduardo Peralta y en esta ocasión vamos a comentar algunos elementos centrales para comprender qué es el neoliberalismo. ¿Existe el neoliberalismo o es solo un concepto que confunde y es utilizado por el populismo para enardecer a las masas, como afirman los sectores conservadores? Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal de Iskra y a seguirnos en las redes sociales, donde podrán encontrar más material respecto a estos temas. Bien, el neoliberalismo es un término que se acuñó a finales de la década de 1930 y principios de 1940, de manera concreta en las reuniones que se llevaron a cabo primero en el coloquio Lippmann en 1928 y posteriormente las reuniones en Montpellier, en Suiza, en los años 40. El objetivo de estas reuniones era proponer y elaborar un cuerpo teórico práctico que permitiera hacerle frente a los gobiernos que aplicaban políticas de intervención estatal en la economía, en cualquiera de sus formas. Algunos de los asistentes destacados a estas reuniones fueron Walter Lippmann, Hayek, von Mises, Paul Baudouin y Marcel Bourgeois, estos últimos financiadores de los movimientos fascistas en Europa, la Verne Webb, pertenecientes a la Fundación Rockefeller, William Brocke, entre muchos otros. Pero algo era claro, eran un conjunto de personas con ideas conservadoras y reaccionarias, cuyos intereses se encontraban del lado empresarial. ¿Cómo llamar a este conjunto de ideas que pretendía combatir las ideas sociales y colectivas? ¿Cómo llamar a esta nueva ola de libertad económica empresarial que se estaba gestando desde estos espacios? Individualismo, liberalismo positivo, ordoliberalismo, liberalismo radical, fueron algunas de las propuestas. Finalmente, fue neoliberalismo el concepto que sintetizaría este concepto de ideas. Pero entonces, ¿en qué consiste el neoliberalismo o esta corriente neoliberal? En el ámbito económico, la idea central es la libertad económica, en el sentido empresarial, es decir, quitar barreras a la producción y al comercio, que los estados no intervengan en la economía y que sea el mercado el encargado de regular toda actividad económica. Es decir, privatizar los bienes públicos, desregular y abrir la economía, lo cual incluye que las regulaciones laborales y los salarios queden expensas de las grandes empresas. Serán las libres fuerzas del mercado las que resolverán cualquier problema. Ojo, esto no significa que el Estado desaparezca o se minimice, como muchas veces se ha querido afirmar. De lo que se trata es de modificar su papel. Incluso se necesitan estados más fuertes que se encarguen de garantizar el correcto funcionamiento del mercado. Su tarea ahora recae en vigilar, en mantener la autonomía de los bancos centrales, de la política monetaria, en concreto, ser el máximo garante del libre mercado. Aunque claro, cuando hay problemas y crisis, siempre el Estado ha tenido que intervenir para rescatar a los capitales privados. Pero eso lo veremos más adelante. No debemos olvidar que estos postulados poseen un interés de clase muy profundo. El objetivo es dotar de mejores condiciones a las empresas y asegurarles la máxima rentabilidad. Ese es el objetivo central. En el ámbito social e ideológico, se necesitaba la construcción de una opinión pública y un sentido común
que avalen y legitimen la implementación de estas medidas que priorizan el bienestar empresarial a costa del bienestar colectivo. Palabras y conceptos poderosos como libertad, individuo, autonomía, justicia, entre muchas otras, fueron utilizadas y amoldadas a los intereses de la clase empresarial para llevar a cabo los cambios con amplios márgenes de legitimidad social. El concepto de libertad humana se sustituyó o se prostituyó por el de libertad económica, el de justicia social por el de justicia económica, y se dio un apoyo muy fuerte al individualismo por encima de lo colectivo. Desde las primeras reuniones en estas décadas se tenía claro que no se podría implementar una serie de medidas económicas y políticas sin todo un armazón ideológico y social poderoso. Pero, ¿en qué momento se instaura el neoliberalismo? ¿Por qué? A pesar de que el pensamiento neoliberal se empieza a estructurar en la primera mitad del siglo XX, su instauración ocurre décadas después. Y esto ocurre porque después de la crisis de 1929, era claro que las políticas liberales habían llevado a una situación de crisis económica, a 2 guerras mundiales, a recesiones profundas, sin mencionar las consecuencias sociales y políticas. En el periodo de la posguerra, el paradigma económico era la intervención del Estado, lo que además llevó al capitalismo a un periodo de crecimiento económico sin precedentes. Fue la época dorada del capitalismo. Sin embargo, al existir capitalismo, pues su tendencia a la crisis es inevitable, pero esto lo analizaremos en otro video. En 1970 se vivió otra crisis, principalmente en los países más avanzados, y en 1980 la crisis llegó a varios países de América Latina. En México vivimos la crisis de la deuda en 1982. La crisis económica mostró que el modelo de intervención estatal ya tenía problemas y seguramente había llegado a su límite, por lo que ante la búsqueda de alternativas para paliar este desastre económico que se vivía, una de ellas que apareció con fuerza fue la implementación de estos lineamientos neoliberales que ya estaban trabajados, que tenían una cierta cohesión interna y que proponían limitar la participación del Estado en la economía y aumentar la participación del capital privado. Había llegado el momento de llevar a la práctica los postulados elaborados. Sin embargo, el proceso no fue lineal. El primer gran experimento de la implementación de las políticas neoliberales fue en Chile en 1973, a partir del golpe de Estado apoyado por el gobierno de Estados Unidos, en donde se quita a un gobierno electo democráticamente, como lo fue el de Salvador Allende, y se impone una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Miles de asesinados y desaparecidos por la brutal dictadura, pero al mismo tiempo los llamados Chicago Boys, que eran un conjunto de economistas con estas ideas neoliberales, liderados por Milton Friedman, llegan a tomar el rumbo de las decisiones económicas en Chile. Los 2 grandes referentes a nivel mundial fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes implementaron políticas de apertura, de liberalización, de desregulación financiera y de privatización de empresas estatales. En México, a partir de 1982 y con la crisis de la deuda encima, se dio prácticamente el banderazo de salida para la implementación de las políticas neoliberales, con el gobierno de Miguel de la Madrid. Y en sexenios posteriores se continuó y profundizó esta política. Se privatizaron más de 1000 empresas estatales, se entregaron al capital privado minas, bancos, ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos, electricidad, petróleo, teléfonos. Se abrió la economía de forma indiscriminada, cuya máxima expresión fue el Tratado de Libre Comercio, el TLC. Se combatió a los trabajadores mediante la desaparición de contratos colectivos y derechos que estos contenían. Se combatió a los sindicatos, se eliminaron las regulaciones financieras y se eliminaron todas las barreras posibles
para que el mercado actuara y nos llevara a la senda del crecimiento y del desarrollo. La instauración del neoliberalismo fue profundamente violenta. Entonces, ¿por qué implementar toda una serie de medidas en este momento histórico? Porque el capitalismo estaba sufriendo una crisis muy profunda, la cual era necesario resolver. Los ritmos de crecimiento económico estaban cayendo y lo más importante, las ganancias empresariales venían cayendo abruptamente. En el capitalismo lo más importante es la ganancia. Por lo tanto, la aplicación de estas medidas, llamadas neoliberales, tenían como objetivo principal restaurar estas ganancias empresariales que habían sido lastimadas severamente. De esto se trataba. De ninguna manera se buscaba ni mejorar las condiciones laborales, ni productivas, ni desarrollar a los países, ni fortalecer las economías, ni mucho menos acabar con la pobreza y crear un mundo libre. Pero se necesitaba un discurso que legitimara, que hiciera creer que los cambios implementados generarían mejores condiciones de vida. Utilizaron palabras e ideas fuertes: libertad, individuo, elección, desarrollo, crecimiento. En México se cambiaron los planes de estudio de las escuelas, se instalaron centros académicos claramente con el objetivo de permear estas ideas a la sociedad, pero haciéndolo parecer como si fuera un elemento científico, libre de cuestiones políticas e ideológicas. Así se estableció el Instituto Tecnológico de México, después llamado ITAM, pero también el Tecnológico de Monterrey y varias universidades privadas con este propósito. Se fue preparando a toda una generación con una ideología acorde a las necesidades de las grandes empresas, en desmedro de los intereses de los sectores trabajadores y populares de la sociedad. Radio, prensa, televisión se encargaron de difundir por todos lados los nuevos pilares sociales: el individualismo, la competencia, el interés personal, el egoísmo, la libertad económica. Con todo este bombardeo ideológico, grandes sectores populares, así como las llamadas clases medias, terminaron por defender a un modelo que en realidad, más que beneficiarles, les perjudicaba. Pero, ¿cuáles han sido los resultados del neoliberalismo? Derivado de la aplicación de estas políticas, las ganancias de un sector empresarial crecieron brutalmente. En su momento, tuvimos al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, y varios entraron a la lista Forbes de multimillonarios. Esta política cumplió el objetivo de restaurar las ganancias a un sector de la burguesía mexicana. Sin embargo, esto fue a costa de desmantelar el aparato productivo nacional. El salario real cayó en más de 80%. Se incrementaron el subempleo y la informalidad, alcanzando 60% del mercado laboral. El campo se abandonó, el crecimiento económico quedó muy lejos de las décadas anteriores. Por ejemplo, de 1982 a 2018, el crecimiento fue de 2%, mientras que en el periodo anterior fue alrededor del 6%. La seguridad social y salud pública se deterioraron. La pobreza se incrementó, pasando del 17% de la población en 1980 a 44% en 2020. Esto significó pasar de 11 a 56 millones de personas. Fenómenos sociales como la migración y el narcotráfico se incrementaron y la desigualdad social se exacerbó. Así, el pueblo ha pagado los banquetes de los grandes capitales. Queda claro que la polarización y la división social no la generó este nuevo gobierno, ¿verdad? La polarización social es producto de estas políticas. Hay que entender que el neoliberalismo es un modelo, una forma para adecuar al capitalismo ante las nuevas condiciones históricas. El neoliberalismo no es un sistema distinto al capitalismo, sino que es un modelo dentro del sistema capitalista que le es funcional. Entonces, ¿existe el neoliberalismo? Por supuesto. No es un ente homogéneo, ni tampoco una serie de políticas que se han aplicado de la misma manera en todos los países.
pero ha marcado el rumbo de la economía en los últimos 40 años, así como la vida de los pueblos. A pesar de que existen quienes argumentan que el neoliberalismo es un fantasma y que solo es utilizado de forma negativa para alentar a la población a luchar contra las empresas y empresarios responsables, emprendedores, que se arriesgan y toda esa cantidad de mentiras, el neoliberalismo es un modelo económico, pero también político, social y profundamente ideológico, que sirve a los intereses de los grandes empresarios. ¿Es bueno o malo? Depende de si eres uno de los miembros de la lista Forbes o si simplemente perteneces al resto. Desafortunadamente, el éxito ideológico del neoliberalismo ha hecho creer a miles que son parte de un sector al que no pertenecen y por ello terminan defendiendo a sus propios verdugos. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en México, se afirmó que el periodo neoliberal que tanto daño ha hecho a los pueblos llegó a su fin en este país. Pero, ¿esto es cierto? ¿Será que por decreto se pueden eliminar todas estas tendencias y políticas? Esto lo dejaremos para otra cápsula, en donde profundizaremos sobre este tema en particular. Y como lo afirmaba Fidel, el neoliberalismo no es una teoría del desarrollo. El neoliberalismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos. Muy bien, no olviden seguirnos y suscribirse aquí en Iskra y que la chispa siga incendiando la pradera.